Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Bueno, ayer se habló mucho en las redes sociales de esta novedosa propuesta que el Poder Ejecutivo le ha planteado y ha recibido el beneplácito también del Congreso, de la Cámara de Diputados específicamente, ¿verdad?, que sería la juramentación en el Teatro Nacional, y Andújar viene con el histórico aplicando la mecánica Andújar. ¿Se había hecho esto o no se había hecho? Bueno, vamos a ver los datos enteros, Colombia, para saber las cuántas veces se ha juramentado un presidente. De manera normal, ha sido 17 veces, 8 presidentes. Ok. Balaguer fue 6, bueno, perfecto. Todas esas han sido en el Congreso de la República. Sin embargo, en el 90, producto de una crisis que había, que Balaguer quería al senador de la Altagracia, apellido Valdés, Peña Gómez quería a José Osvaldo Leger y Florentino Carvajal se europeaba por otro lado. En una crisis de 40 minutos sin tener presidente del Senado, Balaguer rápidamente se juramentó ahí mismo con Tim Aybar, que era el presidente de la Suprema. ¿Y era válido eso también? Sí, se prevé, el Congreso no se reúne, él tenía ahí a Carlos Andrés Pérez de invitado. Y Carlos Andrés Pérez le dijo, presidente, usted está incómodo. Peña Gómez, que... Bueno, pero al final se juramentó, o sea que las 17 veces un presidente electo ha sido en el Congreso. Una vez... Con la excepción de Balaguer, que no fue con el presidente del Senado, sino con el presidente de la Suprema, pero todas en el edificio. Decía Andújar, José Ignacio Paliza, que ahora mismo no tiene cargo, ¿verdad?, pero es el presidente del PRM. Pero hay dos que tenemos que verla. Entonces hay dos que no son electos, sino tumban a Voz, se da la juramentación de Camaño, muere el presidente Antonio Guzmán Fernández, se da la juramentación de Magluta. O sea, esas son las dos atípicas, fuera de la realidad de la política, ¿verdad? Esas son las dos atípicas. Entonces, bueno, la de Camaño se produce en la ciudad colonial y él sale y da un discurso. Entonces, la de Magluta, hasta yo tengo entendido, parece que se produjo en el propio Palacio y también la da Contín Aybar. O sea que Contín Aybar tiene el récord histórico de juramentar dos presidentes. ¿Entendiste? Como presidente de la Suprema. Entonces, bien, en el caso de... Entonces, Andújar, antes de pasar de ahí, lo de Camaño, que es lo que mencionaba el historiador Juan Daniel Balcácer, Sí. no es un presidente electo constitucionalmente, o sea que no cuenta dentro del récord de las tomas de posesión constitucional. Igual la de Magluta fue un presidente electo, tampoco cuenta en ese sentido. Sí, vamos a ver lo de Camaño, para que ustedes vean cómo sucedió. En el caso de la ausencia definitiva del presidente de la República, le sucede al vicepresidente. Si este también falta, le sucede al presidente del Senado. Si este otro tampoco puede asumir la presidencia de la República, le corresponde al presidente de la Cámara de Diputados. En el caso de que ninguno de los funcionarios antes citados pueda asumir la presidencia, el Congreso votará sobre una terna de miembros del partido que ganó las elecciones. Escuchen ahora, esa es la constitución de Voz. Del partido. Era un militar, Camaño. Yamel, no quiero ir. Entonces, dice aquí, Cabito, pregunté al Oso si tenía inscripciones del partido. Me respondió afirmativamente sí, ahora mismo. El Oso era el José Mariano Peña, que era el encargado agrario del PRD, campesino. Entonces, bueno, produjo en la mano derecha el bolsillo, el pantalón, sacó una cartera, dentro habría varias inscripciones del PRD en blanco y me entregó la inscripción. Estábamos en el balcón del Comando Militar Constitucionalista. Llegué a mi escritorio, llené la inscripción y Mariano la firmó. A partir de ese momento, Francisco Alberto Camaño Deñó dejó de vestir las insignias correspondientes al rango de coronel. Como se puede ver en los miles de fotos que tomaron del 3 de mayo al 3 de septiembre, que fue el tiempo que duró el gobierno de Camaño. Bueno, cuando tú lo ves aquí, entonces bueno, en esa asamblea que se hizo ahí, habían 17
senadores de 27 y 41 diputados de 70 y algo. O sea, vamos a decir que se hizo la asamblea, la parte de que tenía que ser uno miembro del partido, y en el PRD para ser militar no se podía ser miembro de un partido. Entonces se da ese proceso y ellos asumen ese proceso como el que es. Al final se reunió el Congreso, en ese momento se reunió, hubo una reunión que no se puede decir que no se hizo, en la zona colonial, y después se produjo el discurso del presidente Camaño. O sea, ese es un precedente de lo que no se hizo. Quiero citar, Andújar, con su anuencia, a José Ignacio Paliza, que dice: la Asamblea Nacional, y vamos a ver la imagen del tweet o de X, como se llama la red social ahora, la Asamblea Nacional es más que 4 paredes y un emblemático mural. Su fuerza reside en quienes la conforman. Por segunda ocasión en nuestra historia, un presidente juraría en un espacio distinto. Recordemos aquel inolvidable discurso de Juan Bosch del 27 de febrero del 63. ¿Dónde fue la de Juan Bosch y si esto aplica? La de Juan Bosch fue en el Congreso y ha sido la más grande de la historia por un solo evento. Vino Lyndon B. Johnson, vicepresidente de los Estados Unidos, a la toma de Bosch. Desde el aeropuerto de las Américas, un séquito de seguridad, que la contraparte dominicana eran los hombres ranas famosos que hemos hablado aquí varias veces, lo llevó al Congreso, terminó la juramentación y se fue. O sea, la única vez en la historia, aunque ahora vengan 14, 15 presidentes, que un vicepresidente de la República de Estados Unidos vino al país. Lyndon B. Johnson vino solamente por el tiempo de la ceremonia. ¿Y por qué entonces Paliza cita a Juan Bosch? Bueno, yo no sé, para mí se puede hacer, pero el hecho es una degradación del Congreso, es un irrespeto al Congreso de la República y sobre todo... Andújar, ¿no le quita solemnidad al acto? Sí, le quita solemnidad y le quita en el Teatro Nacional. El símbolo del poder se lo quita, le quita la sobriedad del poder. Es una cosa nueva que se podrá hacer. Yo creo que es un disparate del gobierno, independientemente de que va a pasar la historia así. ¿Tú entiendes? Yo no creo que usted pueda venir y trasladar lo que en otro país se haga, ¿no? Aquí, cuando se ha hecho las 2 veces que ha sucedido, son circunstancias especiales. Cuando un presidente ha sido elegido, ha sido en el Congreso. Con el caso de Balaguer, que ya ustedes vieron por qué se dio, pero fue en el Congreso. Entonces, mira... pero disculpa, Andújar, siempre ha sido en circunstancias excepcionales, no en situaciones de voto popular como trataba de compartir Colombia. Es decir, cuando ha habido voto popular, 18 veces en el Congreso. Esta es la 18 veces que se reelige un presidente y le toca ir al Congreso a juramentarse. Antes de esto ha habido 17 ocasiones, ¿verdad? Correcto. Esas 17 ocasiones han estado ahí. En una vez, en el 90, por una crisis dentro del Partido Reformista, en la conformación de lo que se llama el bufete directivo del presidente del Senado, que Balaguer quería a uno, Peña Gómez quería a otro, y le daba los votos, y otro más, Florentino Carvajal solo surgió. Cuando se da el tranque, Balaguer, un hombre rápido, cogió y se juramentó. No perdió tiempo, en lo que se resuelve el bufete directivo. Venga, juramenteme, Contín, ¿cómo que te llama? Contín igual. Ahora bien, ¿qué dice? Pero vamos a ver, espérate, porque ha sido un honor de la historia de la política. Espérate, Colombia. Sí. ¿Quiénes han tenido la oportunidad de juramentar al presidente? O sea, como Contín tuvo la oportunidad por la historia. Correcto. Entonces, en el caso del senador Reinaldo Páez Pérez, 3 veces senador y 2 veces presidente del Senado, juramentó a 3, a Leonel y a Danilo 2 veces. Wow. Oye, qué récord tiene. Tiene el récord. En el caso de Adriano Uribe Silva, 2 veces a Balaguer, ese era de San Cristóbal, presidente del Senado, 70 y 74. Amable Arizpe Castro. Te iba a preguntar por él. Una vez a Balaguer y una vez a Leonel. Después, Juan Casanova Garrido fue a Bosch, Rodolfo Fofo Valdés a Balaguer en el 66, Rafael Peralta Pérez a don Antonio Guzmán en el 78, Jacobo Magluta a Salvador, el senador Florentino Carvajal Suero a Balaguer en el 86, el senador Ramón Alburquerque a Hipólito Mejía y el senador Andrés Bautista, hoy
ministro del secretario administrativo de la presidencia, a Leonel Fernández, y el senador Eduardo Estrella a Luis Abinader. O sea que... Siempre el presidente del Senado, ¿no? Que hace la juramentación. Sí, en el caso de Camaño era el vicepresidente el vicepresidente del Senado, que era el senador de La Vega, es que entra a juramentarlo. Ok. ¿Entendiste? Entonces, en el caso de Juan Bosch, que me apuntan por aquí, Andújar, él pues se juramentó en el Palacio Nacional. El 27 de febrero de 1963, Juan Bosch, con una decisión, que eso es lo que apunta Paliza, okay, poniendo la referencia de que ya Juan Bosch se había juramentado en el Palacio Nacional. Esto es lo que me apuntan por aquí. O sea que por eso es el tuit de José Ignacio Paliza. Lo que quería compartirle a Andújar es que por un asunto de espacio, supuestamente... Yo tengo, el dato de Paliza no lo conocía, ¿verdad? Primero, y lo que tengo entendido y lo que he copiado es que vos fue ahí y vino el presidente Lyndon B. Johnson y fue de Dios a carácter. O sea, eso de Juan Bosch no lo conocía. Bueno, pero el Palacio tampoco es el Teatro Nacional. Como supone que se dé, se habría que ver entonces, aunque es una degradación del poder legislativo, llevarlo al Palacio, pero no es lo mismo que el Teatro Nacional, para que ustedes sepan, no es lo mismo. Pero la nota que yo tengo es de esa manera. Entonces, el historiador, ¿cómo que se llama? El que habló ahora. Juan Daniel. Juan Daniel Balcarce dice que una vez sucedió y que fue Bosch. Lo de Bosch hay un debate entre el periodista Cabito Gotró, ese señor, Euclides Gutiérrez Félix, de que es o no es constitucional. ¿Entendiste? Hay un debate. Aquí lo que se está discutiendo es los gobiernos constitucionales. Sería la primera vez en un gobierno constitucional que se trasladaría fuera de la Asamblea. Lo que dice Paliza de que la Asamblea Nacional no son las cuatro paredes. Hablemos de lo que es la Asamblea Nacional. Se reúnen los diputados, se reúnen los senadores, se juramentan los bufetes directivos. Vamos a ver qué es lo que dice Primero aquí. Va a suceder algo ese día, ¿verdad? Me imagino que los actos que se corresponden a la juramentación de los bufetes se hacen en el edificio del Congreso y luego se trasladarían entonces, porque ese día hay varias cosas, el Tedeo, o sea, una serie de ceremonias. Primero viene eso que tú dices, se reúnen, sacan los bufetes directivos de cada Cámara, luego se conforma la Asamblea. En la Asamblea está muy claro porque quien va a presidir es el presidente del Senado y el vicepresidente es de la Cámara de Diputados. Constituida ahí, se viene y se da la juramentación, el guardia se cambia, ahora el mismo presidente se cambiaba a las 10 de la mañana, se cambia el guardia del que estaba gobernando para el otro. Eso son los hechos reales, eso es lo que tú quieres, sus realidades, viene la descarga y se da el evento. La Constitución no habla de que es en el edificio del Congreso, eso es cierto, perfecto. ¿Y dónde es que funciona? La Asamblea, exacto. ¿Dónde es que funciona? ¿Dónde es que tú tienes tu canal aquí? Es que funciona. Si el domicilio tuyo en tus empresas no es cierto, en la práctica aquí es que funciona. Andújar, hay una cosa, disculpen, es que hay otro tema, otra connotación de la frase de Ignacio Paliza. Él está haciendo una opinión unilateral hacia el país. Sí. Es decir, él está diciendo al país, ojo, este tema no son las cuatro paredes del Congreso, pero hay un tema, claro, es su opinión personal y además está rompiendo una institucionalidad, es decir, una tradición. Pero lo que dice Andújar es que no está estipulado con palabras en la Constitución que la Asamblea debe reunirse en el edificio del Congreso, y lo que no está especificado en la Constitución abre una posibilidad. Colombia, puede venir otro y decir que lo hagamos en Boca Chica, entonces en un restaurante, mi amor. Así es, puede venir otro y decir que se haga en el Palacio de los Deportes porque viene más gente. Es así. Wow. Mira aquí, la juramentación del jefe del Estado por parte de la Asamblea Nacional está sustentada en el artículo 120 de la Constitución. El 127 establece que el mandatario debe prestar juramento ante el órgano compuesto por el Senado y la Cámara de Diputados. El juramento señala: juro ante Dios y ante el pueblo, por la patria, por mi honor, hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República Dominicana, proteger y defender la independencia, respetar los derechos y las libertades de los ciudadanos y ciudadanas y cumplir fielmente los derechos de mi cargo. Yo diría lo siguiente: si no está por ley ni por Constitución que se dé el evento
en el edificio del Congreso, si no está así, entonces el protocolo, si tampoco está escrito, debe de ser en el Congreso, porque es una simbología del poder. O sea, a eso voy, exactamente. No es verdad que si ahí sucede que puede haber un argumento, porque no esté en la ley, cuando se ve claro que tiene que haber un protocolo y hay un salón que se llama de la Augusta Asamblea con su nombre, y hay una realidad. Yo entiendo que es romper la tradición, ¿verdad? La tradición de siempre es algo anormal y que yo no creo que le aporta nada a la democracia. Para mí, si yo lo fuera a aconsejar, yo lo aconsejara ahí. Y entiendo que la otra manera es romper el protocolo y la tradición de la República Dominicana. Ya tú te imaginas, Nelson, Yamel, Andújar y la audiencia, cómo va a ser lo caótico que va a ser hasta el tránsito. Porque estarían muchos de ellos, o yo no sé cómo va a ser, si los diputados y los senadores en su conjunto, si se van a trasladar del edificio del Congreso al Teatro Nacional, volver a montar todo eso, la seguridad. Pero otra cosa que yo me pregunto, siendo en el Teatro Nacional, ¿habrán pantallas? ¿Habrán bailarines? O sea, la puesta en escena, porque hay que pensar ahora cómo va a ser la puesta en escena, porque en el Congreso es un mural. El Teatro Nacional es para algo más alegre, para algo más divertido. Esto es una cosa soria, es un acto de traspaso de mando, es una solemnidad, la más alta de la vida política del país. Ahí se va a ir un dinero en la puesta en escena, porque eso no puede ser con un telón. Sí. Eso hay que poner pantalla, eso hay que... Otro negocio más. Mira, lo que me da pánico, honestamente, de la reflexión de Ignacio Paliza es la libre interpretación a todo. Él salió ahora con este tema, mañana puede salir con cualquier otra cosa y va a ver cómo aplaudirlo y aceptarlo. Ha producido muchas cosas raras. Me parece indigno. Mira, por ejemplo, por primera vez nosotros nos encontramos que el Ministerio Público fue y embargó las computadoras de un órgano público como la Cámara de Cuentas. Eso es una cosa que la explicación de eso, oye, pero creer que tú, Ministerio Público, está por encima de la Cámara de Cuentas, un órgano del Estado. O sea, una locura. Este es el gobierno de Abinader y de Miriam Germán, para que tú sepas. Pero bueno, eso se quedó así. Entra en crisis la nueva Cámara de Cuentas que ellos hacen, que no sirve para nada. El tipo bragueta alegre, y arma un lío. Eso no se confirmó, Andújar, tenga cuidado. Sí, tiene que tener cuidado, Andújar. Bueno, porque pasó después acoso laboral. Primero era de otra manera, y después lo degradaron. No le dieron caso. Fue el propio Congreso que hizo eso. Hicieron una ley para que el muchacho siga ahí. Crearon una crisis, una ley, y ahora creo que está saliendo la ley nueva, me parece. Mira, eso solamente lo ha hecho el gobierno de Abinader. ¿Qué implicación tiene, Andújar, tener la mayoría de diputados, de senadores? O sea, esto, porque también el PLD lo tuvo. ¿Qué pasa en este gobierno del PRM? Que hay cosas diferentes como mudar la toma de posesión. No es por la concentración de poder, porque ya lo ha tenido otro partido antes. Pero le ha hecho mucho daño, porque creerse, los símbolos del poder, te tiene que respetarlo. Correcto. Usted no puede coger y mover eso para allá. Bueno, porque mi Congreso es mío, ok, perfecto, pero vaya allá donde él a juramentarse, está el símbolo. Pero, por ejemplo, porque Andújar, tú tienes el Congreso ahora y tú no te atreves a pasar una reforma constitucional como hizo Balaguer por un decreto. Es que mañana puede venir pero yo te estoy explicando. Mañana o sea, que puede tú venir tienes un el loco poder y querer decir, vamos a hacer el acto con vista al mar y lo vamos a hacer en un hotel. Es decir, ¿entiende? Van degradando la simbología. Entonces, bien, mira, el presidente Abinader ha dicho muchas cosas disparatosas. Entonces, bueno, y han sucedido cosas que tú no te le imaginas. Entonces, eso de ir, coger, quitar la computadora, y eso de que va a hacer eso ahora, y eso del problema de la Cámara de Cuentas, y dejar eso en esa crisis, y no destituir a esa gente y actuar, y crear eso así, por la razón que fuera, y no han producido al final las auditorías, y han armado un lío que los jueces ahora tienen que revisar la auditoría. El juez no está para eso, el juez tiene que recibir. Pero para, ¿cómo? No te entendí. Que los jueces van revisando las auditorías, y he oído decir. Entonces, bueno, mira, son cosas que se han ido creando muy difíciles de la vida. Entonces, bueno, ahora también, cuando tú coges el gabinete del gobierno, en la historia de la política dominicana,
los gabinetes se manejaban de manera estable. O sea, ¿quién le renunció a Balaguer? Yo creo que fue Abigail Soto, que era un simple director de INESPRE. ¿Tú sabes cuánta gente le ha renunciado a Luis? Mira, el ministro, dos de la juventud, Kimberly y la que la sustituyó. No, pero a Kimberly la sacaron diplomáticamente. Sí, bueno, ok, la sacaron sin nada del gobierno, si no era antes, ¿verdad? Pero cuentan como renuncia, van dos. Sí. Ya. Después el de salud pública. Fue una jeringuilla, el lío, pero bueno, aquí hemos dicho que el que se fue, que era viceministro, que se fue también, que renunció, es diputado con 21,000 votos. O sea, ese sacó los votos de Gutiérrez, para que tú veas. Entonces, bueno, ya tú tienes tres. Entonces tiene el ministro de la presidencia, que es el ministro del ministro, que es Bacarrulla, producto de un caso que todo el mundo sabe, que es el caso de Jean Alain. Y después está el ministro que maneja más cuarto, Roberto Fulcar. Y Neney de Propep. Y después viene que matan un ministro en su despacho, primera vez en la historia. Entonces, cuando tú coges la lista entonces de todos los funcionarios que han renunciado, sin hacerle nada, y entonces, un gobierno que ha hecho muchas cosas diferentes. Entonces, tú sabes que Hipólito fue inestable y le renunciaron 4, mira. Le renunció Ángel Lócuar, le renunció Fernando Álvarez Bogal, le renunció Virgilio Bello Rosa por el caso del Pepe Goico y le renunció Hugo Tolentino Díaz porque mandaron los militares a Irak. Entonces, ¿tú sabes cuánto le renunciaba a este? Ministro 5 y uno murió en su despacho. Y cuando tú buscas los directores son 20. Entonces tú dices, ¿pero cómo es la cosa? Bueno, porque al final te está diciendo que es serio, que respeta la cosa, pero al final lo que hace es que te cancela. Bueno, te manda a renunciar. Claro está que en la historia contemporánea de la toma de posesión de gobiernos constitucionales sería la primera vez el cambio de edificio para la juramentación de Luis Abinader. Gracias, la mecánica Andújar ha estado aquí presente en Una Nueva Mañana. Venimos con más contenido, no se muevan.